Queridos amigos, una noche más, otro viernes, aquí en directo, vivo directo, nuestro programa así un poco especial, un poco raro como siempre, pero vamos a tratar de que nuestros esquemas no se rompan mucho esta noche, pero hoy vamos a hacer, bueno, aquí tenemos en esta noche tan mágica, ¿no?, que es Juan, sí, servidor Juan, todos los Juanes, más o menos perdemos un poco la cabeza, somos enamoradizos, somos sensiblotes, en fin, los Juanes somos eso, nos gusta mucho el amor, la sensibilidad. Y bueno, hoy tocaremos ese campo de sensibilidad, vamos a tocar, también hablaremos un poco de las auras, hablaremos un poco de los colores, cómo se producen esos colores dentro del aura, qué es el aura y todas estas cosas, también tocaremos ese tema, pero sobre todo, vamos a tocar un tema que yo creo que va a ser fascinante, es el tema de los viajes astrales, cómo podemos viajar por el espacio, lo que es el viaje astral, lo que realmente representa, cómo se puede viajar, personas que han viajado astralmente, qué es eso, porque otras personas ya viajan, se puede viajar en camello, en barco, se puede viajar en bicicleta, pero viaje astral, ¿qué debe ser el viaje astral? Bueno, pues el viaje astral es algo que más vale que no lo cuente yo, porque he traído aquí esta noche una persona, como ya dije el otro viernes pasado, una persona súper especialista. Él desde muy niño nos lo contará, que tuvo experiencias sin saber por qué, él no conocía. Es una persona normal, como todos somos normales, hasta que te pasan cosas, siempre nos pasan cosas. Por eso al final, lo que nos pasan cosas somos incomprendidos, nos lanzamos, hablamos de esto, de lo otro. Claro, la gente no entiende, la gente dice, ¿este qué le pasa? Claro, porque a él no le ha pasado. Pero si tienen paciencia, esta noche va a pasar de todo en este programa. Tenemos invitados, tenemos nuestras hadas también, que nos hablarán de la naturaleza, de las plantitas, del lenguaje de las flores, y al mismo tiempo pues hablaremos, como hemos dicho, del aura. Yo tengo aquí nuestro gran invitado, que es un escritor, ha escrito muchos libros sobre temas de desarrollo personal. Por ejemplo, empezó con La fuerza del amor, que es el idioma del cielo, por ejemplo, es un libro fantástico. Luego tenemos Lo que es el amor, es la luz que ilumina mi camino, siempre el amor, la luz. No sé si a lo mejor, si alguna señora que a lo mejor le salió un novio en la central eléctrica, no lo sé, pero esto de la luz y el amor tendremos que ver por qué nos habla este señor siempre de la luz y el amor. ¿Tendrá algo que ver? Yo pienso que sí. Vamos a ver, también la magia del amor, más que esta noche mágica, también es otro libro, Mi despertar, otro libro, se ve que era algún señor que se dormía o algo, también esto del despertar, ¿qué significa? Hay otro que es El mundo mágico, que es un libro que él ha hecho con mucho cariño para niños, ese despertar del niño que desarrolla cosas que no sabe la familia lo que le pasa. Hay niños perceptores muy sensibles que les pasa cosas, pues él lo explica aquí en su libro Mundo Mágico. Tenemos La fuerza del amor 2, que también es el segundo libro que hizo correspondiente al primero, dado que tuvo un éxito y además casi todos los libros están agotados, que es un hombre que no hace más que escribir y hacer cosas. También él hace charlas, a cursillos, el hombre tiene, bueno, un montón de actividades. Este libro que tengo aquí en las manos es Mensajes de las estrellas, que es un libro que pienso que les gustará muchísimo, y uno de los que a mí me ha fascinado es el lenguaje, uno que sacó él, que es la palabra de Dios, una cosa que Dios habla. Bueno, pues hablan, como veremos cómo habla. Él también nos hablará de eso y de muchas cosas más. Bienvenido sea a esta casa mi amigo Manuel Farinós. Muchas gracias. Buenas noches, y tú sabes que aquí estás en tu casa, aquí puedes decir lo que quieras, no pasa nada, aquí todo el mundo ya está vacunado, no hay ningún problema. Aquí los esquemas, aunque se rompan, vamos a estar todos de una forma positiva entre todos. Acuérdense que este programa es positivo para todos, es un programa popular, luego pueden hacer sus llamadas, llamen, tenemos cartas, gente que nos ha escrito, también diremos cositas, acuérdense que ustedes pueden mandar sus manos, en fin, aquí podemos dar información. Manuel Farinós, ¿cómo empezaste en todo este tinglado de viajes astrales, el lío de tu vida? Porque vamos, una persona súper famosa, siempre está viajando por todo el mundo, por España, por aquí, por allá, le llaman de muchas televisiones, pero me une una gran amistad y él ha decidido venir esta noche. Por supuesto que sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo empezaste tú esto de los viajes astrales?
Bueno, pues es muy curioso, pero yo con apenas 7 años recuerdo perfectamente cómo salía volando por la ventana de mi casa, iba por la calle donde yo vivía, veía a las personas... ¿Pero cómo? ¿Salías tú volando por la...? Ah, astralmente. Es que esto del astral a lo mejor hay gente que no lo entiende y mañana a lo mejor vemos en el periódico que ha habido 4 que han saltado de la ventana. No salte la ventana. Explícalo un poquito eso del astral. A ver. Todas las personas tenemos lo que llamamos 7 cuerpos. O sea, aunque conocemos lo que se llama el cuerpo físico, que es el que conocemos habitualmente, que se compone de células, pero aparte de ese cuerpo está el cuerpo de moléculas, que es el cuerpo astral. Luego está el radical de átomos, electrones, protones, dinas, chitas, mónadas. Bueno, hablaríamos de los 7 cuerpos, pero para no hacerlo extenso, pues aparte del cuerpo físico, el que le sigue es el cuerpo astral, que está compuesto de moléculas, que está unido al cuerpo físico. Entonces es un cuerpo sutil que no se ve físicamente, sino está en el campo astral, ¿eh? Y bueno, pues cuando dormimos todo el mundo, este cuerpo astral, algunas personas lo llaman el cuerpo de los sueños, sale de nuestro cuerpo físico cuando dormimos y vamos a lugares. Podemos ver cosas de aquí, de la Tierra, de nuestro entorno, de la ciudad, podemos ir a otros países, podemos ir a otros mundos. O sea, hay que tener en cuenta que lo que es el cuerpo astral viaja a una velocidad superior a la de la luz, a más de 300.000 kilómetros por segundo. Caray, eso es una barbaridad, ¿no? Muchísimo. ¿Y tienes que sacarte carné o algo para poder viajar Nada, en eso, ¿no? Eso es un vehículo que todo el mundo tenemos. Bueno. Lo que pasa es que hay personas que recuerdan ese desdoblamiento o ese sueño, que a veces son sueños premonitorios, y hay personas que no lo recuerdan. Pero algo muy curioso es que, por ejemplo, cuando una persona tiene la experiencia, si tarda quizás más de 10 minutos en despertar, ya no la recuerda. Ajá. Por eso es que, aunque todo el mundo hacemos viajes astrales, desdoblamientos, hay personas que no tienen noción de lo que ha ocurrido. Ahora, en este caso, pues claro, yo en un principio, por supuesto, cuando era niño y hacía estos viajes astrales, yo no sabía que era un viaje astral. Yo siempre decía que era un sueño que yo tenía. Por lo tanto, a partir de que ya tuve, digamos, noción, a través de haber conocido, como has mencionado, el libro de Mi Despertar, que era mi maestro Paco el Yogi, pues a partir de ese momento yo ya sabía que lo que estaba realizando no era un sueño, sino un desdoblamiento astral. Perdona que te interrumpa, tú tuviste un maestro que te enseñaba, que era un yogi. Sí, efectivamente. Era un yogi, y un yogi que es realmente un maestro yogi. Bueno, pues un yogi es un maestro de las ciencias de las yogas, no solamente de lo que se trata del yoga hatha, que sería el cuidado del cuerpo físico, sino el yoga raja de la mente, el yoga gnani, el yoga bhakti, el yoga dharma. O sea, que es muy importante el conocer y practicar los sistemas de respiración, porque como tú bien sabes, yo hablo mucho en mis libros del tema de la respiración, y es porque, bueno, se sabe que en el aire no hay solamente oxígeno, nitrógeno, carbono, helio, gases, sino también hay una sustancia que se llama prana, que es la energía vital que nos da vida a las personas y a las cosas, y a través de ese prana podemos curar las enfermedades. Pero de hecho esta sabiduría es muy antigua, ¿no? Muy antigua, antiquísima. De hecho, ya te digo, mi maestro, que fue Francisco Jové, Genloch, que era concretamente de Lérida, este señor estuvo en Tarragona con los grandes y auténticos yogis. Estuvo con Ramacharaka, Vipakananda, Yogananda, o sea, con los grandes y auténticos yogis. Y estos conocimientos que solamente pasan de maestros a discípulos, yo los recibí, pues por supuesto, de mi maestro. Muy bien, pues síguenos explicando esa experiencia. Bueno, pues yo estuve con Paco el Yogi, con este ser tan especial, que tú tuviste la fortuna de conocer. Sí, yo lo conocí personalmente. Pues bueno, yo estuve con él 17 años, o sea, adquiriendo y bebiendo de su sabiduría. Este ser pues me explicó pues todo esto, pues los cuerpos que tenemos, cómo funciona el cuerpo físico, cómo funciona el cuerpo astral, que de hecho el cuerpo astral es el cuerpo de las emociones, y bueno, me fue explicando cómo debemos, digamos, de alimentar estos cuerpos a través de la relajación, meditación, concentración, y cómo lo más importante para esto es controlar y dominar la respiración. Y luego, bueno, pues a nivel de lo que tú me querrás preguntar es referente a que alguna persona quizás quiera hacer un viaje o un desdoblamiento astral consciente. Por supuesto hay un sistema específico para realizar ese desdoblamiento astral consciente. ¿Pero esto no puede ser peligroso? No, yo lo que sí que recomiendo a todo el mundo, de hecho en mis libros explico siempre que cuando una persona se puede conseguir el desdoblamiento de una forma inconsciente, se puede desdoblar uno cuando está durmiendo, o bien realizando un sistema de respiración que explico en alguno de mis libros, que es a través de la respiración rítmica, contando con los latidos del corazón en la glándula pineal. Entonces, a través de esa respiración se puede realizar el desdoblamiento. Ahora bien, yo siempre explico a todo el mundo, les digo, que cuando se desdoblen y tengan que salir, digamos, volando, que siempre lo hagan atravesando la pared. ¿Por qué? Porque posiblemente quizás
una persona piense que está desdoblada y no lo está, y lo que tú has dicho, se le puede dar un batacazo si sale por el balcón, ¿no? Entonces el lema mío, yo siempre lo hago, y se lo aconsejo a todo el mundo, que siempre antes de estar seguro de que está desdoblado, traspasas la pared, porque el cuerpo traspasa la pared, y así ya estamos seguros que estamos desdoblados. Sí, yo me acuerdo de una película que hicieron hace muchos años, que se llama Garu Garu, que era un señor que tenía la facultad de pasar a través de las paredes. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque luego me pasaba yo el día tocando así la pared con el dedo a ver si podía pasarla. No. Pero no había tu tía, ¿eh? No. Eso de pasar la pared, nada. No, pero porque estabas físicamente... Ah, claro. Tú dices a nivel astral. Astral, desdoblado. Cuando estamos durmiendo o haciendo los ejercicios de respiración a través de la respiración rítmica, como te he explicado. Ya, pero pienso que para eso una persona tiene que tener también alguna facultad especial, o algo, preparación, sí, bueno, o tiene que tener una alimentación, por supuesto, o sea, tener buenos sentimientos, por ejemplo, o uno va a hacer viajes astrales para fisgonear en el piso de al lado, ver cómo la parienta se desnuda. No, hay unas reglas, en fin, esto, porque hay mucha gente que tú ya sabes que el morbo es lo que busca la gente, ¿no? Entonces, hay unas reglas de oro en el mundo espiritual, y entonces lo que está claro es que lo que no se puede hacer es, digamos, ir a ver la intimidad de nadie. Entonces, o sea, en ningún momento tenemos que ir a ver a nadie. O sea, me explico, si hay una amistad entre dos personas y en un momento determinado, yo lo he hecho a veces, me han dicho, Manuel, vamos a quedar esta noche, pues vale, pues mira, a las 4 de la mañana estamos durmiendo, programamos nuestra mente y decimos que a tal hora nos vamos a ver en tal lugar. Y entonces puedes quedar en un sitio determinado con esa persona. Ahora bien, ir a una casa particular y ver lo que están haciendo, tal, eso no es lícito. De todas formas, perdona que te tire una flor, pero quiero decir que mi amigo Manuel Farinós es místico. Es una persona, yo la conozco muchos años, y es un trozo de pan bendito, tiene un corazón que se desvíe por la gente, es una persona amorosa, es una persona que lo da todo, es, qué sé yo, es puro amor. Yo pienso que claro, él no lo quiere reconocer, porque él va de duro, y no, de eso nada. Y yo pienso que la facultad que tiene, yo siempre le llamo San Martín de Porres. Lo que pasa es que este es blanco, aquel era negro. Entonces, no pasa nada, yo no soy, a mí los colores no importa, pero que yo me refiero que él es una persona mística. Y yo pienso que es algo que el misticismo lo lleva como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, como gente que ha tenido desdoblamientos y ha tenido experiencias espirituales. Lo que pasa es que él lo dice esto como comerse un bocadillo, pero pienso que la persona también tiene que poner su amor y tener una parte de cuna, de sentimientos, ¿no? Porque él, claro, es que él lo dice, ¡hala, ya está, mira, oiga, usted coge, sale por tras la pared y se va volando y me comprende. No, es que él es místico, es que hay que decirlo todo. Porque claro, es que no lo dice, claro, estaría mal que él dijera, no, oiga, es que yo soy místico, aparte que lo niega, y luego me va a echar la bronca, me va a decir, oye, pero tú, ¿por qué me dices eso? Y es verdad, es un santón, y como es un santón, pues los santones todos hacen viajes astrales. Hágase usted santón y hará viajes astrales. Si pórtese usted bien con su mujer, con sus hijos, aguante las broncas de todos los días, en fin, y al final viajes astrales. Ahora, si uno va por ahí hablando de unos de otros, haciendo las cosas mal hechas, pues ¿cómo va a hacer viajes astrales? Yo no puede ser que haga viajes contra los cristales en vez de viajes astrales. En fin, yo pienso que... Está claro que todo esto requiere un nivel vibracional Perdóname, alto. Mamá, pero quiero decirte es que quiero que la gente de Castellón te conozca, que es un tío fantástico. Bueno, lo que está claro es que uno tiene que tener un nivel vibracional alto para poder realizar estos viajes astrales. No solamente los viajes astrales, pues para desarrollar la clarividencia, la clariaudiencia, para visitar lo que se llama el registro acásico. Sí, pero esto de la evidencia hay mucha gente que tiene que desear, mucho que desear. Sí, pero porque hay por ahí videntes que están para que vayan a pelar patatas. Por eso digo que entonces si una persona no tiene el nivel vibracional apropiado, no puede pues hacer absolutamente nada. Claro. O sea, puede decir mucho, pero no tener... Entonces tú lo recomiendas que, en primer lugar, que practiquen el sentimiento. Lo más importante, es conocer, el cariño, el amor, en fin. Conocer y practicar las 7 leyes universales. Eso está en el libro de Kybalión y en el libro mío de la magia del amor, que lo has mencionado también. Además, tú siempre estás hablando del amor, porque coges su libro y en todos los sitios sale el amor, por todos lados. Entonces, por ejemplo, en este libro concretamente, que tú estás, este libro, aquí hablo, entre otras cosas, de una experiencia que tuve yo con mi alma gemela, a nivel astral. Hablo también de una experiencia que tuve con Cristo a nivel astral. Y ahí hablas de San Juan también. Y efectivamente... Pues, aquí... léenos algo de para esta noche, que yo sé que llevas algo ahí. ¿Nos va a decir algo para esta noche? Porque esta noche, quiero decir, que luego lo diré, queremos ir a la playa, aquí mi frentita en Burriana, frente al Hotel Aloha,
y hacer un fuego y hacer unas cositas, mojarnos los pies, por ejemplo, y hacer algo positivo para cambiar esta noche, pero eso hablaremos después. Vamos que nos diga. Sí, pues mira, aquí, por ejemplo, yo en este libro, pues, o sea, pero bueno, cualquiera lo puede hacer con un papel normal y corriente. Por los que tienen ya mi libro, pueden hacer una fotocopia, pueden hacer un papel y ponen el nombre, dice yo, fulano de tal. Sería conveniente, si es posible, ya que vamos a dar un consejo a los televidentes, que cogieran 2 papeles y en uno pusiera, digamos, lo positivo que quieren. Yo, fulano de tal, quiero y todo lo positivo, y luego en otro todo lo que es negativo. Lo negativo. De tal manera que luego al final estos 2 papeles los vamos a quemar, van a quedar en el éter, de tal forma que lo negativo va a desaparecer de nuestra vida y lo positivo vamos a empezar a crearlo a partir de aquí y ahora en este momento. Sí, como un propósito, ¿no? Como un propósito, exactamente, para este nuevo año, ¿eh? Y bueno, pues voy a leer un poquito, si quieres luego más leo más. Sí, pero sí, léelo un poquito. Y diríamos, pues por ejemplo, entonces yo ahora mismo voy a hacer algo importante para todos los televidentes que nos estén viendo y nos estén escuchando, y yo, en el nombre de todos, si todos están de acuerdo, los que nos están viendo, pueden decir al final amén o así sea. No, sí, es igual. No, pero esto va a servir para todos. Ya. Entonces yo decreto, y yo voy a decir, yo decreto en el nombre de todas las personas que están viendo, en este día tan especial de la noche de San Juan, y decreto que todas las influencias negativas que pudieran haber en nuestra persona o seres que queremos, casas y lugares que visitamos, se alejen de nuestro lado y de los seres que amamos y de sus estancias, y que todo aquello que entorpece nuestro avance económico y espiritual desaparezca de una vez para siempre, siendo quemada y transmutada en positividad esa energía, produciendo al mismo tiempo en cada uno de nosotros y en todos nuestros seres amados bienestar, alegría, armonía, felicidad y amor. Todo esto queda por mi gran fuerza divina, por nuestra gran fuerza divina, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sellado y decretado en el éter del universo, para lograr todo lo mejor que pueda brindarnos la vida que tenemos que vivir en el planeta Tierra. A partir de este día, junto con este papel que cada uno escriba, se quemarán y desaparecerán todos nuestros infortunios, malestares, problemas y quebraderos de cabeza. Bueno, pues se puede leer más, pero de momento bueno, yo, si pues quieres, ya sabes, no, yo pienso que puede ser algo positivo. Total, es por intentarlo, un sentimiento. Lo importante es que todo lo que sea positivo es bueno. Todo lo que se haga de corazón, con cariño, al final tiene buenos resultados. Pero acuérdense, hay que insistir. Constantemente hay que insistir en las cosas 1, 2, 3 veces hasta que se cumplan, y sobre todo trabajarlas, moverse, ir aquí, ir allá, y no estar esperando en casa que me llamen a ver si viene el milagro de todos los días, me toca la quiniela. No, salga usted, muévase, no tenga miedo, que verá como uno puede cambiar las cosas. Acuérdense que no somos robots y podemos superar nuestro destino. Si es negativo, pues tratemos de ser positivos, ¿no le parece? Bueno, Manuel, otra cosa. Tú me contaste una vez, que es un tema que me interesa mucho, que tuviste su contacto con unos extraterrestres. Y esto ya entramos a otra cosa ya más, no es cachondeo, pero es que es un tema serio. Además, sí. Hoy he visto un reportaje en ONO increíble sobre el tema OVNI, ¿no? Sí. Sobre contactados y gente amiga, ¿no? Y yo, la verdad, quisiera que tú me hablaras ese contacto que tú tuviste, esa experiencia en un viaje astral que tú hiciste, ¿cómo conectaste con ese extraterrestre? ¿Cómo pasó? Bueno, yo he tenido muchas experiencias, algunas astrales y otras físicas. Bueno, ya, física ya sé que has visto, pero claro, esa astral que tú tuviste, entraste dentro de la nave. Sí, pues yo recuerdo una vez precisamente, que lo explico en el libro del Amor es la luz, ilumina mi camino, que está agotado. Y precisamente recuerdo que tú estabas en el astral también conmigo. Ya está, pero recuerdo, no quisiste venir en la nave, te quedaste aquí. Bueno, entonces yo subí en una nave. Sí, porque te tocaba a ti, ¿no? Me tocaba a mí el viaje ese. Y recuerdo, bueno, la nave estaba, pues no sé, quizás 500 metros más o menos de altura. Y yo recuerdo que astralmente fui volando hasta la nave, por supuesto traspasé lo que es la nave, entré dentro, me quedé mirando, digamos, desde la ventanilla lo que era la tierra, veía los árboles desde esa altura. Y escuchaba una voz que me hablaba telepáticamente, estaba detrás de mí y me decía que íbamos a hacer un viaje, con lo cual yo me pareció correcto, muy bien, y fui viendo cómo la nave se iba alejando de la Tierra, yo dentro observando la Tierra, y nos fuimos. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Alguien que iba dentro? Sí, un ser que estaba detrás de mí. ¿Pero lo pudiste ver? No me dejaba verlo. ¿No sabes si era de los pequeñitos o de los altos? No, solamente o sea, me hablaba de forma telepática, yo sabía que estaba, pero no lo pude ver. Y bueno, yo estaba muy tranquilo y tal, salimos de la Tierra y entonces fuimos volando tal, y llegamos a otro planeta. Entonces, claro, resulta que mi sorpresa fue cuando llegamos a ese planeta y el aura del planeta era de color gris, muy oscuro, y yo me quedé
pues la verdad muy despagado, porque yo esperaba que eso iba a ser un planeta, un paraíso, que iban a haber allí extraterrestres que me iban a recibir, allí, bueno, con música y todo. Yo pensaba que sería un paraíso. Y entonces, claro, me llevaron a un hospital donde me dijeron que tenía que curar a una persona, a una señora que había en una cama. Y bueno, pues llegué, la cogí a esa señora y tal, y bueno, pues yo hice de intermediario, pedí a Dios que me utilizara como intermedio para ayudar a esa persona, y lo hice. Ahora, eso sí, antes de eso le pregunté a estos seres telepáticamente, pues sabía que estaban conmigo, que por qué razón me habían llevado a ese planeta. Y entonces ellos me dijeron que yo tenía la creencia de que todos los planetas que existían eran superiores al planeta Tierra, que eran de más nivel vibracional, con lo cual yo a veces me quejaba del planeta Tierra. Y entonces, hay peores aún. Y entonces me llevaron allí para demostrarme que habían peores todavía, y eso era... Pues, bueno, la prueba. eso es como, yo conozco casos de una persona que se quejaba todos los días en su vida, que todo le iba mal y que siempre estaba... Y un día se volvió para atrás y vio que no, que había otro que le iba peor. Sí. Que en esta vida siempre hay alguien que le va peor. Sí. Por eso tenemos que ir a lo positivo y trabajar y ser positivos y al mismo tiempo pues desarrollar, ¿no? Pues eso es un buen ejemplo, ¿no? Sí, recordarás, hay un ejemplo mejor, que es una historia de un hombre que se quejaba porque no tenía zapatos, y de repente descubrió un día que había un señor que no tenía pies, y entonces se dio cuenta que era más afortunado él. Pues fíjate, pues eso nos pasa a casi todos, que nunca apreciamos lo que tenemos, siempre buscamos lo glorioso, ¿no? Lo mejor. Efectivamente. Pero bueno, también es una forma de evolución, tenemos que tener nuestros errores. Lo importante, como tú dices, es siempre ver la parte positiva de todas las cosas, ¿no? Es como el ver un vaso lleno o medio vacío, ¿no? Todo depende del punto de vista de la persona, pero lo más importante es siempre positivo. Y como tú has dicho, como todo es mente, todo lo que nosotros vayamos creando con nuestra mente se va a hacer realidad. Ahora, importante siempre a nivel positivo, nunca negativo. Y una cosa, yo que antes he dicho que, por ejemplo, que tú dices en tus libros que hablas del amor y la luz. ¿Qué tiene que ver la central eléctrica con la luz? ¿O que pagamos la luz o no? ¿O la luz con el amor? Explícanos. No, bueno, es que para mí lo que es el amor y la luz es lo mismo. O sea, que es una definición, claro. Porque ¿y qué es la luz? La luz, pues, la luz es todo. O sea, es que lo querrán saber los señores de Castellón, porque hay mucha gente que dirá, oiga, ¿qué tiene que ver la luz con el amor? Que digo, que yo tengo que meter los dedos ahí en el enchufe para que la gente, la luz es la luz eléctrica, porque otra no conoce. No, bueno, hay un título que se llama El amor es la luz que ilumina mi camino. Entonces lo que defino es que el amor realmente es la luz, o sea, para mí es la luz, ¿no? O sea, que lo más grande que hay es la luz. Donde hay luz no puede haber oscuridad jamás. Entonces nosotros siempre tenemos que estar en la luz, y estando en la luz estamos en el amor. Y lo más importante en esta vida es manifestar ese amor, porque ten en cuenta que ya entraríamos incluso dentro de las Escrituras. En el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Por lo tanto, si Dios es amor y nosotros somos un reflejo de Dios, somos una chispa divina, somos amor. Y si somos amor, tenemos que tener... Por lo de la chispa. Claro, pues somos una chispa divina, y por lo tanto somos una chispa divina, somos luz. Bueno, eso sí es bueno, porque por lo menos ya no vamos a oscuras. No. Pero hubo alguien que dijo que el amor, si es la luz, pues hagamos la luz y veremos el día, y entonces la sabiduría brilla. Claro. Que yo pienso que tenemos que aprender, la vida es una gran escuela. Yo de verdad me siento muy satisfecho de que Manuel Farinós venga aquí con nosotros, que es una persona viajera, siempre está para aquí para allá, es difícil de pillarlo. Pero como la amistad es así, nosotros abusamos de la amistad, es un místico, yo abuso de los místicos, y yo soy muy malo, yo a veces pues no soy nada místico. Me gusta traer y conectarme con gente, con grandes árboles, porque acuérdese usted, si se arrima a buen árbol, buena sombra la cobija. Es decir, siempre arrímese donde pueda aprender, porque lo más importante que hay de la vida es aprender cosas, tener la sabiduría para no tropezar, para comprender y salir de las trampas, que en esta vida hay más trampas que un piano. ¿Tú has tenido muchas trampas, Manolo, en esta vida? En esta vida sí, muchas, pero gracias. ¿Y qué has hecho con ellas? ¿Qué he hecho? Aprender. O sea, ¿Aprender también? Claro, siempre. ¿Tú no te quejas de las trampas? No, no, al contrario, las bendigo, porque si las trampas no podría evolucionar. Ajá. O sea, en esta vida, cuando se nos pone una barrera, es para que la saltemos. Lo importante es eso, saltar la barrera. Y luego lo importante pues, es rodearse de gente de un nivel vibracional apropiado, elevado, como es el tuyo, por eso somos amigos, y otras personas. No, yo de vibracional elevado nada. Yo... Sí. Hay que rodearse de gente muy positiva. Y luego lo que hay que hacer pues eso, compartir con los demás, estar abierto para ayudar,
que de hecho, hablando de ayudar, pues si algún televidente necesita alguna cosa y quiere llamarme por teléfono... Bueno, ahí salen los teléfonos en pantalla de Manuel Parinós, sí, luego bueno, los saldrán, sí, es que y no quien recuerdo, quiera llamarle, y el teléfono sale en pantalla, lo hemos dado, sí, sí, que saldrá en pantalla, ahí lo pues, tienes pues en si pantalla. Alguien necesita alguien que alguna quiera duda, comunicarse, tal, es un mucho número gusto. normal, no es Sí. no es ningún 900. un 900, es gratis. un número normal y corriente, Sí, sí. telefónica, Sí. y pueden llamarle y hablar con él, lo que quieran, Sí, si dado tiene- que es tiene una alguna persona, duda o algo, pues... es una persona que se desvive por los demás, trabaja por los demás, y aprende también de los demás, como todos tenemos que aprender de todos, porque acuérdense que aprender es máximo, usted debe aprender, para cuando vengan las trampas decir yo no, y entonces si dice que no, sabrá luego decir que sí, pero si decimos que sí y no sabemos decir que no, ¿qué sabe usted si es sí o es no? Si no aprende. Por eso la vida es una gran experiencia, venimos a aprender, venimos a ser felices, pero si no aprendemos seremos infelices. Por eso tenemos que luchar para salir de las enfermedades, de nuestras miserias, de nuestros problemas, y si ya estamos con las enfermedades, busquemos soluciones. Pero una mente positiva, porque lo positivo viene la sanación. ¿Tú qué nos hablarías de la sanación? Pues la sanación... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves las enfermedades de este mundo? Bueno, es que, mira, algo muy importante que yo explico en el último libro, El secreto para ser feliz, es que todos estamos aquí condenados a ser felices. Pero la gente se complica la vida para no serlo. En cuanto a las enfermedades, normalmente... Sí, pero hay personas que sufren, hay personas sí, pero que están atrapadas, ¿no? Sí, pero tienen que despertar a nivel espiritual, y gracias a libros pues como este mío, como el tuyo, como otros que hay de muchas personas que ayudan... Bueno, hay gente que hace cosas, hay mucha gente. Sí, a través de tus cursos, de mis cursos, y personas que hay muy preparadas, se puede aprender, se puede dejar de sufrir entendiendo la vida correctamente. Lo que pasa es que estamos aquí para aprender. Y a veces la gente quiere aprender a través del sufrimiento, pero yo digo que hay dos formas de evolucionar, a través del amor o a través del sufrimiento. Es mejor que desarrollemos el amor y entonces sea todo más perfecto. Y en cuanto a la sanación, yo explico también en algunos de mis libros cómo a través de la respiración se puede curar cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la enfermedad que una persona pueda tener hoy físicamente, en 7 años las células han cambiado totalmente. Por lo tanto, si en 7 años cambian las células, cualquier tipo de enfermedad, sea el que sea, incluso hasta el SIDA se puede curar. Sí, pero de todas formas eso es muy fuerte, ¿eh? No, no es fuerte. Es fuerte no, porque pero... tú ten en cuenta que, claro, visto desde el amor, sí, pero una persona que está sufriendo en ese momento, ¿cómo va a desarrollar un sentimiento de amor en ese momento? Porque no te escucha, porque está con el ruido del cerebro. Claro, porque y cuando una persona está con el ruido, no conecta con sus células, está muerta. Por supuesto. Porque está sufriendo. Claro, es que fíjate, algo entonces importante. Es un problema. Yo pienso que es como la pescadilla que se come la cola a veces. Se muere de cola. Sí, pero es entonces tenemos que buscar una solución más clara. Claro, pienso, digo. Pero es que mira, lo que está claro es que yo no puedo respirar por nadie. No puedo respirar. Eso Tiene que respirar claro. la persona. Entonces lo que está claro que una persona, si está enferma y quiere ponerse bien, tiene que hacer cosas. Lo que pasa es que hay personas que están dispuestas a trabajar y otras que no están dispuestas. Bueno, es cierto que hay muchas personas que llega un momento de un convencimiento que mentalmente han llegado a curarse. Claro, naturalmente. Y aunque a lo mejor no se hayan curado, pero sí. se han muerto en alegría, que es decir, se han muerto en paz. Sí. Bueno, como la conversación es maravillosa. Sí, bueno, y sobre el tema de la sanación, cortándote, te puedo decir que hay veces que hay muchas enfermedades en la persona porque es falta de mineral, de proteína, de una vitamina, y eso sería más largo de explicar. Lo importante sería se puede curar la alegría. La gente, si la gente pone de su parte, si se hace positiva, si está abierta a los demás, si trata de compartir, o sea, aumentando la vibración. Es difícil, de la para la mente que vivimos, el sistema, la educación, los alimentos que nos dan. Sí, yo pienso que nuestro mundo está un poco atrasado. Y parece que a veces el predicar en el desierto, digo yo, él es místico. Como es místico, para él está todo arreglado. ¡Hala! Y está todo curado. Claro, los místicos ya se sabe, hace milagros y punto. Pero yo pienso que la vida de una persona tenemos que ir hacia el mundo de la alegría. Bueno, como no nos queda más tiempo, yo solo me queda decir, Manuel, tienes nuestro corazón en nuestro programa, el mío por supuesto como siempre, nuestro cariño. Él estará esta noche con nosotros también, porque como acuérdense que iremos a la playa de Burriana, iremos allí frente al hotel Aloha, y haremos, a ver si podemos nos dejar hacer un fuego. Un señor me dijo que iba a traer unas leñas, que me ha llamado ayer por teléfono. Pues si trae las leñas traeremos el fuego, y nos mojaremos los pies. Y a lo mejor quemaremos algún papel que otro, se traiga usted con los papeles y los quemamos allí y los echamos al agua. Y a lo mejor hablamos de algo y a lo mejor, quién sabe si viene alguna luz por ahí misteriosa y se nos lleva a otro mundo. ¿Cómo lo ve? Pero yo creo que en este mundo aún hay mucho que hacer. Yo no me quiero marchar, porque yo aquí tengo trabajo
Yo sé que si usted se da cuenta y usted se va y deja a sus seres queridos, ellos ¿cómo van a ser felices? Pienso que debemos hacer felices a los que tenemos al lado, y luego a los otros, y luego a los otros. Pero primero al que está al lado, y ese es usted mismo. Porque si usted no es feliz, ¿cómo va a hacer feliz al que tiene al lado? Por eso usted tiene que trabajarse, luche por encontrar su corazón y él le hablará. Gracias, Manuel Farinós. A vosotros. Nuestro tiempo ya se ha agotado. Noches. Y bueno, no se vayan porque vienen nuestras hadas dentro de nada y qué sé yo lo que traen ahí, yo me he asustado y no sé lo que va a pasar. Pero no se preocupen, que siempre será alegría, amor y cariño, que este programa se hace para eso. Gracias a todos, gracias Manuel Farinós y nos vemos dentro de unos minutos. Gracias.